¿Quién vive? Cristo Fuertes vive. palmas al Señor. Gloria a Dios, Que la aleluya. gloria honra sea a Él. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, esta tarde vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura. Amén. En Lucas 2:25. Amén. Dice la palabra en 2:25. ¿Cuántos encontraron? Lucas 2:25. Dice: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatará a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. A su nombre, Gloria a Dios, aleluya. Simón. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Amén. El Espíritu Santo, hermano, está en aquellos que caminan en obediencia. Amén, a su nombre. Pero ¿para qué camina el Espíritu Santo con los hijos de Dios? Para que tú hagas grandes cosas, hermano. Amén. Y sigue diciendo en el 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver a Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigió a la ley, Simón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. A su nombre. Hermano, Simón no quería morir antes de ver a Mesías. Amén. Amén, gloria a Dios. Él no quería morir, hermano. Él quería ver todavía. Y le vio cuando había nacido el Señor Jesús. Pero en Simón era el Espíritu de Dios. ¿Cuántos, hermanos? Por eso digo, hermano, cuando tú sirves a Dios, no caminas solo. Tú estás caminando con el Espíritu Santo. Amén. Él era un creyente, dice. Un creyente en las iglesias primitivas, desde aquellos tiempos. Amén. Ese habla de la iglesia primitiva. Él creía en Dios, por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Y vamos a irnos en Hechos. Hermano, qué hermoso cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida, ocurre grandes cosas. A su nombre. Amén. Vamos a ver en 2 versos 3 que dice la palabra de Dios. Dice: luego algo parecido a una llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿De qué está hablando esto? De la llegada del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde ha llegado el Espíritu Santo? Llegó, hermano, en el día de Pentecostés. Amén. Y ahí, hermano, llegó la presencia del Espíritu Santo. A su nombre. Hechos 2, versos 3. Qué tremendo. Y de ahí empieza, ¿no? Caminar el Espíritu Santo con aquellos que creían en Él. Hoy en día camina con nosotros.
Amén, gloria a Dios. Amén. Él camina con nosotros. 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Amén. Hermano, algo sorprendente es eso. Imagínate tú cuando estás orando, empiezas a hablar lenguas que nunca hablaste. No te sorprendes ni tampoco te asustas. No vayas a decir ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy hablando otra lengua? No, el Espíritu Santo te está dando lenguas. ¿Para qué, hermano? Porque Dios empieza a obrar en tu vida. A su nombre. Vas a empezar a hablar lenguas que nunca has hablado. Porque el poder de Dios, hermano, va a empezar a hacer cosas grandes en tu vida. Amén, a su nombre. Hay otros que se asombran cuando esas cosas hacen. O quizás hasta se asustan. Pero no te asustes. Porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. En 8, versos 17. Dice la palabra en 8:17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Esta palabra, hermano, lo dice. ¿Quién era Pedro? ¿Quién eran sus discípulos? Los 12 discípulos, hermano, eran llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y ellos dicen, cuando empezaron a levantar la mano, empezaron a orar, recibían el Espíritu Santo también ellos. Amén. Por eso hoy en día, hermano, aunque quizás muchos no lo creen, quizás no lo van a creer aquellos, ¿no? Aquellos, ¿no? Que son católicos, no lo creen. Si no lo creen ellos en el bautizo, menos van a creer a poner la mano en su cabeza. La palabra nos dice en el 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes. ¿Para qué impusieron sus manos? Para que venga el poder del Espíritu Santo a través de Pedro y de Juan. Amén. Y dice, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibes tú el Espíritu Santo? Cuando impuse, ¿no?, sus manos de aquellos siervos usados por Dios. Hay otros dicen que critican y que murmuran, dicen, ¿no? Ellos se hacen a propósito cuando caen, cuando revuelcan o cuando algo hacen. No. Se revolcará, hermano, cuando Dios le está liberando. Amén. Otros no revolcará, solamente recibe el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no están endemoniados. Otros, aquellos revuelcan porque están, hermano, espíritu maligno sobre ellos. No resiste al poder de Dios. ¿Amén? Hay otros que critican de eso. Hay otros murmuran de eso. Que son bíblicos, hermano. Amén. No sé si te recuerdas, hermano, cuando Jesús libertó a un endemoniado. Él se revolcó. No sabía, hermano, qué hacer porque el enemigo no podía cómo salir de ese cuerpo. Se revolcó y ha sido libertado. ¿Sabes por qué revuelca? Porque el enemigo no le quiere soltar a esa persona. Pero hay otros que critican. Al criticar, ¿qué están haciendo? Están hablando mal de Dios. Esa es como una blasfemia, hermano. Nosotros no podemos criticar esas cosas que pasan. Amén. Otros, hermanos, cuando tú oras, todo hechicería, brujería que te vienen dentro y empiezan a botar por boca. Amén.
han dado en bebida, bota. Porque el poder de Dios, hermano, empieza a obrar. Y tú sabes que el poder de Dios es poder de Dios. ¿Amén? Entonces tú nunca dudes de orar en un enfermo. Tú nunca dudes. Alguien va a venir a tu casa medianoche, que venga alguien que su familia que se está muriendo. Tú no vas a llamar a un pastor. Tú no vas a llamar a ese rato para que venga de tan lejos hasta ahí se muere el paciente. Ese rato, hermano, tú corre y haz lo que tienes que hacer, hermano. Porque tú eres usado por Dios. A su nombre. Otros tienen miedo. Otros tienen terror. Otros tienen, ay, pero ¿qué haré? No. Pero va a depender cómo estás sirviendo a Dios. Si tú estás sirviendo fiel a Dios, en santidad, hazlo lo que el Espíritu Santo te guíe. Amén. Y ese día, hermano, tú estarás haciendo cosas grandes para Dios. Impón tus manos, pero primero analiza bien cómo está tu vida espiritual. Porque Pedro y Juan no era cualquier siervo. Ellos han sido bien preparados. No lo ha preparado el hombre, lo ha preparado el Maestro Jesús de Nazaret. Con él caminaban. Amén. Hoy en día a nosotros también nos prepara el Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro. Él es lo que nos da sabiduría. Si tú lo pides, Él te da. Él te ayuda. Amén. No digas que ahora, como ya no está el Señor Jesús, ¿quién me enseñará? No lo digas. Tienes al Espíritu Santo para que te ayude en todo área de tu vida. Amén. No tengas temor. Siempre busca de Dios. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Tremendo. Ese no se compra, hermano. Ese poder no se compra. No se compra, hermano. Había un hombre que le había querido comprar. Pero ¿qué pasó después? Vamos a continuar. Dice en el 19. Déjame tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciben al Espíritu Santo. ¿Quién piensa que Dios es un Dios, su juguete? No, hermano. Dios es de mucha reverencia. Amén. Con Dios nadie se juega, con nadie se burla con Dios. Amén. 20. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ahora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque Él derramó su ira el Señor. Amén. En estas cosas de Dios, hermano, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El don de Dios no puedes comprarlo. Amén. No puedes comprar el don de Dios. El don de Dios se recibe, como dice su palabra, es un regalo de Dios. Pero ¿cómo puedes conseguirlo? Por tu obediencia. Te arrepientes y obedeces la palabra de Dios. Amén. No es por otra cosa, hermano. ¿Quién te va a dar un regalo gratuitamente? Nadie. Dios quiere darte, pero tú no te dejas. Dios quiere usarte, pero tú no te dejas.
Amén. Tú tienes que dejarte usar por el Espíritu Santo. A veces, muchas veces, hermano, te opones. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, cuando tú estás empezando a adorar, cuando tú empiezas a conectarte con el Espíritu Santo, empiezas a sentir la presencia de Dios, como medio se te viene la presencia y tú te pones fuerte y empiezas como un rechazo, como lo estarías ignorando. No lo hagas, hermano. Al contrario, recíbalo, humíllate. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en tus vidas. El Señor Jesús todavía no va a venir para poderte levantar o para darte fuerza. El Espíritu Santo ahí está para ayudarte. Amén. En aquel tiempo, hermano, Jesús dijo: el Espíritu Santo les guiará, les cuidará hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ver en Hechos 10:44. Hechos 10:44 dice: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿De qué está hablando en aquel tiempo, hermano? Un varón que se llamaba Cornelio había aparecidole un espíritu o un ángel, como se puede decir. Y lo habló. Todo tú lo que estás haciendo, aún lo que tú vas a estar ayudando, todo lo que estás haciendo, todo está escrito. Has llegado con agrado en los ojos de Dios. Pero va a venir Pedro. Ve a recogerla a tal lugar. Y verdad, hermano, Pedro llegó a ese lugar. Amén. Pero ¿qué pasó cuando había llegado a ese lugar? Hermano, ese varón había invitado a varios a su casa. Y todos, cuando estaba predicando Pedro la palabra de Dios, descendió el Espíritu Santo. Amén. Y todos han sido llenados del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y lo más hermoso, ¿sabes qué pasó? Todos en ese momento se bautizaron. Amén. Todos se bautizaron. No había, hermano, que ni uno han quedado sin bautizo. El bautizo puedes hacer al instante. Hay otros dicen, no, tengo que estudiar, tengo que prepararme 1 año, 2 años. No es así. En la Biblia dice, ¿no?, que en la Biblia en aquellos tiempos se bautizaron al instante. Amén. Hermano, nosotros tenemos que agarrarnos en la palabra. Imagínate tú esperando 1 año, te mueres por tu bautizo, hermano, ¿qué va a hacer? La palabra de Dios dice, hermano, si tú no vuelves a nacer, no te entrarás al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esperando esos años, hermano, hasta que tú te preparas, te alcanza la muerte, entonces entrarás al reino de los cielos, no vas a adentrar. ¿Amén? Tú te conviertes en ser hijo de Dios, bautízate, hijo, inmediatamente. Para que camina. Tú tienes que hacer lo más hermoso para Dios. Tienes que tomar decisión ya, hacer lo que es de Dios. Tú no tienes que esperar todavía, hermano, que te pierdas. Amén a su nombre.
Mientras Pedro aún esperaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Qué hermoso, ¿no? Qué maravilloso. Este está hablando, cuando Pedro estaba hablando la palabra de Dios, había venido un derramamiento de Espíritu Santo sobre los gentiles. Aquellos que no conocen, aquellos que hablaban mal de Dios quizás, pero todos han sido topados por el poder de Dios, a su nombre. Y dice en 46, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Amén. Así que hermano, cuando tú vas a predicar a la calle o cuando tú vas a hacer a cualquier lugar un culto, no estás solo. Amén. No estás solo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí va a obrar ese día y va a hacer cosas grandes. ¿Por qué crees que a donde vamos tiene que ocurrir algo? ¿Sabes por qué? Porque en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. El enemigo, hermano, no sabe cómo huir de la casa. ¿Amén? Como dice su palabra, entró por un camino y por 7 caminos huirán. ¿Sabes por qué? Porque llegó la presencia de Dios en momento preciso. Y los demonios han sido echados de esa mujer o de ese hombre, aún de la casa. Amén. Ese poder nos ha dado Dios. Y si tú estás caminando con ese poder, ¿por qué tienes miedo, no? De cualquier asaltante, de cualquier delincuente. Ese delincuente es aquel que viene, también se va a rendir en los pies del Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Porque no podrán contigo. No podrán. Ni tampoco te orgulleces, hermano, sino que glorifica a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias por defenderme. Gracias, Señor, porque este varón o esta mujer ha querido engañar, ha querido traicionar a tu siervo, pero ahora ha sido tu hijo, a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Tiene que convertirse en una sierva o un siervo de Dios. Amén. Para ese somos, hermano. ¿Qué clase de hijo de Dios sería, hermano, cuando tú ves a un delincuente, el hijo de Dios escapándose? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu valentía donde tú reprendías a los demonios? No, párate. No tienes por qué huir. Te robará tu celular. ¿Qué prefieres? ¿Salvar esa vida o salvar tu celular? Tú tienes que, en ese momento, tú tienes que hablar de la palabra de Dios. Te vienen a quitar tu celular, ya toma. Pero háblale la palabra de Dios. Hermano, algo difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Has venido a robar, mi hijo? Toma, ahí está el celular. Pero sí te voy a decir una cosa, hijo. Arrepiéntete. Cristo te ama. Amén. Gloria a Dios. En vez de robarte, hermano, ¿qué va a hacer? Se va a rodear delante del Señor. O quizás después te va a llevar a convidar un menú todavía. Es que así es, hermano. Si tú te escapas, te estás escapando del enemigo. No te escapes. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, hermano. Somos valientes en la iglesia, no para pisotear al enemigo, pero afuera saliendo, estás temblando viendo al delincuente. Amén a su nombre. Amén. Gloria a Dios. No hay que tener temor, hermano. No hay que tener temor. Pero para eso tienes que andar preparado. Preparado. Preparado.
Tienes que ponerte, hermano, la armadura de Dios. Amén. A esta carne, ¿qué te hará, mi hermano? Si Dios lo permite, lo permitirá, tú te haces por rescatar esa vida. Porque Dios te quiere, ama a ellos. Amén. Gloria a Dios. Por ellos es lo que ha venido el Señor. Por nosotros, ¿cómo hemos sido? Dios a ellos lo ama. Amén. Gloria a Dios. Ellos están siendo dominados por los demonios, por eso roban, violan, hacen lo que quieren, hermano. No son ellos. Por eso por momento ellos se afligen, dicen, pero ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué estoy así? Quizás en casa lloran, sufren. Porque ellos no pueden salir de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque solo no van a poder. A menos en ese momento se arrodilla, pide misericordia a Dios. Así puede ser que el Señor viene y lo liberta, hermano. Pero la mayoría se convierte en un hijo de Dios cuando alguien va a liberarlo. Cuando alguien va a buscarlo. Cuando alguien le ministra, va a ser libertado de sus actitudes. Y los demonios se van a salir de su cuerpo y de ahí empieza el nueva criatura. A su nombre. Amén. Gloria a Dios. Hay tipos, personas. Los delincuentes que matan, que hurtan, en ahí están, hermano, espíritus malignos, legiones están en ellos. Ahora, hay otras personas que quizás no matan, quizás no hacen lo que un delincuente, no un asesino. Hay otras personas, así como nosotros, quizás nunca has matado, pero hacías otras cosas malas. Amén. Imagínate tú, a pesar que tú no has matado, tenías miedo de ir a la iglesia. Te invitaban, ponías obstáculo. Decían, no, más tarde, o mañana, o pasado, en otra semana. En ese plan parabas. No eres tú, es en los demonios. Tenías espíritu de ¿qué? Espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de lascivia. ¿Cuántos legiones está en tu vida? Ahora, en ese asesinos, ¿qué espíritu están? ¿Por qué crees que ellos no pueden salir de eso? Pero tú sí has salido. Pero has salido, hermano, por la ayuda de Dios. Alguien llegó a tu casa y Dios obró en tu vida. Amén. Pero ellos tendrán que ser libertados, hermano. Va a haber un día que Dios va a tocar su corazón y van a ser libertados. No con el poder del hombre, es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y cosas maravillas pasan con el poder de Dios, hermano. Cosas maravillas. Así que hay que prepararnos, hermano. Cualquier día cuando te toca o cuando ves un delincuente, no te corras. Tú vas a guardar más a tu celular que a tu vida. Hay otros así lo hacen, hermano. ¿Por qué crees que encuentran la muerte? Otros por cuidar su celular le botan su celular y sin saber lo que va a pasar con esa persona. Por botar celular, el delincuente lo dispara y ya fue. Y por un celular, ¿qué le cuesta entregarlo? Por un celular, por eso le matan, hermano. Porque ese delincuente está drogado, por eso ya no tiene piedad por nadie. Amén. Pero cuando un cristiano es así, hermano, tú estás caminando, te viene, ¿no? O te arranca de la bosta, se corre. Ya no puedes hablarlo. Ya no puedes decir ni una palabra porque se corre. Amén. Pero cuando viene ya a ti, sientes que te viene y lo dirás, ¿quieres robarme? Toma, hijo. Toma. Pero sí te lo digo, arrepiéntate, hijo.
Cristo te ama. Basta que hablas Cristo que te ama. ¿Qué va a hacer el ratero? No puede hacer nada. Se va a hipnotizar. Porque no eres tú tampoco. Ese es el Espíritu Santo que está a través de tu boca hablando. Amén. Se va a detenerse, hermano. Y se va a irse a su nombre. Pero nunca de tu mano, nunca que se aparte la espada de Dios. Esta espada tienes que tenerlo. Amén. Y al final, cuando está ya tu hermano, empiezas a conversar, ya tú sacas tu espada y empiezas a discipularlo inmediatamente. Eso es lo que hace Dios, hermano, a su nombre. Así que nunca hay que dejarnos dominar por el enemigo. Tenemos que rescatar almas del garra del diablo y sus demonios. Hay que rescatar de ahí, hermanos. Dios nos ha llamado para hacer esas cosas. Dios no te ha llamado para hacer otras cosas, hermano. Vamos a ver en Hechos 19, verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Amén. El apóstol Pablo, ustedes saben la historia del apóstol Pablo. Lo han visto en una película, lo han visto, hermano, en tantas cosas. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no era su nombre, eso. Era su nombre Saulo de Tarso. Un hombre asesino, un hombre delincuente, un hombre terrorista. ¿Qué pasó? Dios le convirtió en un hijo obediente. Amén. Hechos 19, versos 6 y 7. Hermano, cuando Dios empieza a obrar en tu vida, cual sea que has hecho, el Señor te levanta de eso. Cual sea lo que has hecho. Porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Y en aquel tiempo los Saulo de Tarso, hermano, perseguía a los cristianos, asesinaba a los cristianos. Pero un día le pareció el Señor Jesús. Se pareció entre los nubes y le dijo: ¿por qué tanto me persigues? Y el hermano no sabía qué hacer. Amén. Pero todo, hermano, era para avergonzar al enemigo. Imagínate a alguien que te persigue para que haga algo contra ti. Cuando tú lo hablas que Cristo te ama, en ese momento, ¿cómo se va a comportar ese varón o esa mujer? Va a caer de rodillas, hermano. Porque no eres tú. El poder del Espíritu Santo va a impactar sobre su vida y no va a saber qué hacer. Amén. Por eso, hermano, cuán necesario es servir a Dios. En estos tiempos, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Muy difícil está la situación. Tú en la mañana sales de casa, en la tarde se volverás a tu casa, hermano. Sí volverás. Si tú vuelves, es porque Dios te está cuidando. Amén. Pero Dios tiene un propósito contigo. Hay otros que no vuelven. Hay otros vuelven paralíticos, hay otros vuelven, hermano, enfermos, en un accidente. A mí cuántas veces ya de accidente ya me salvé viniendo a este lugar. Muchas veces. Pero Dios no lo va a permitir. El enemigo quizás va a querer atentar contra mi vida, pero no lo va a poder porque yo sé en quién estoy creyendo. Amén. Porque a su siervo nunca le va a dejar, hermano, abandonado nuestro Señor. Siempre estaremos con Él. ¿Por qué? Porque nosotros estemos sirviendo de corazón a Dios.
agradando en todo tiempo. Hemos dejado todas nuestras afanes de nuestra casa, hermano, para estar en la presencia de Dios. Hemos dejado todas nuestras actitudes para amarlo a Dios. Y si tú has dejado, Dios, ¿cómo no te va a cuidarte? El Espíritu Santo, ¿cómo no te va a guiarte? Amén. Dios te va a cuidar porque tú, en primer lugar, estás dando a Dios, hermano. Pero hay otros no. Están afanados en cosas del mundo, hermano. Tienen más, quieren. Tienen más, quieren. A menos otra cosa si no tienes, ¿no? Otra cosa es. Pero hay otros hermanos, tienen negocio para acá, para allá, siguen buscando y se han descuidado su vida espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué ganaras si tú compraras al mundo entero? No ganas nada, hermano. El día que mueres no llevas tus empresas. El día que mueres no llevas tu riqueza. Así como has venido desnudo, desnudo volverás arriba. Y si no has hecho nada para Dios, ¿a dónde va a ser tu caída? Al infierno. Te habrán hablado mucho de Dios, pero no lo has querido escuchar. Ahora, hermano, entras en el celular, aparece mensaje de Dios. Que no digan que yo no sabía, hermano. No, ya no hay excusas ahora. Ahora ya no hay excusas, hermano. Hasta en TikTok sale, ¿no? Mensajes bíblicos salen. Si quieren estarán viendo. Y hay para que no digan, Señor, pero nadie me habló, nadie me dijo, Señor. Ah, no, hijo, mala suerte. Tú has visto tal día, tal fecha, tal hora. ¿Por qué no te has arrepentido? Es que muchos están afanados en cosas del mundo. Tienen negocio, como 30 negocios, siguen afanándose. ¿Y por qué no buscan de Dios? Es que les cegó el demonio. Les cegó, hermano. Amén. No hay que estar afanado. Mejor es estar en la presencia de Dios. Mejor es vivir con Cristo que vivir en el mundo. A su nombre. Sigue diciendo. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Qué tremendo. Pablo ha sido un hombre asesino y al final se convierte un apóstol. Y usado por Dios. Qué maravilloso. Y cómo Dios no te puede usar a ti, hermano, ni siquiera, a mi parecer, ni siquiera has matado ni una mosca. ¿Cómo Dios no puede usarte a ti? ¿O alguna vez han matado a gente ustedes, hermano? No. ¿Y cómo Dios no nos va a usar? Lo que pasa, lo ponemos límite. Lo hemos puesto límite a Dios. Dios puede usarnos, hermano. Dios puede usarnos. Imagínate tú, ¿no? Estás orando, sirviendo, lleno de la presencia de Dios. Tus hijos tienen que ser libertados con el poder de Dios. Tu esposo, tu familia. A ese corazón de piedra tiene que convertirse en un corazón de carne. Amén. El poder de Dios. A veces sí, hermano, no hemos puesto límite a Dios. A veces no hemos dejado de buscarlo. Pero en aquel tiempo, hermano, los apóstoles le buscaban, hermano. Donde iban, ahí estaban. Ellos no se dedicaban a como ahora no trabajar. Ellos se dedicaban solamente en la obra de Dios. ¿O dónde has visto que los apóstoles han tenido buen edificio? ¿O han tenido su jacuzzi? Ellos no han tenido nada, hermano. O quizás con misma ropa caminaban. Y no tenían, como ahora caminamos, ¿no? Con carro, con moto, avión. Ellos no, caminando.
Y a veces nos sentimos cansados, hermano, así, caminando con carro. Amén a su nombre. Pero ellos, ¿cómo habrán caminado, hermano? Caminando días y horas, hermano. ¡Qué poder de Dios! ¡Qué poder de Dios, hermano! Si ahora, hermano, si yo cuando me voy allá llego cansado. Imagínate si yo voy caminando hasta Comas. Llego a las 3 de la mañana. Pero ellos no. Seguramente ellos donde se oscurecía, ellos entraban a descansar. Pero eran protegidos por Dios. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros ahora, ¿sabes qué hacemos? Queremos llegarte a nuestra casa para dormir. Cuando puedes dormir, hermano, en cualquier lugar. Amén. Queremos llegarte a nuestro hogar, como sea. Antes no era así. Antes, hermano, donde los conocía dormían. Porque ellos estaban con el poder de Dios. A su nombre. Qué hermoso, hermano. Romanos 12:5. Dice la palabra en 12 versos 5 de Romanos. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos amó Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Hermano, qué hermoso, ¿no? Cuando tú te vienes, hermano, de casa, a veces te vienes, hermano, agotado en la casa, ¿qué haces? Quizás ya vacío el corazón, pero cuando tú vienes acá, te llenas del poder de Dios, te llenas del amor de Cristo, y ya no vuelves a casa como has venido, hermano. Vuelves cambiado y transformado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te empieza a consolarte. Si has venido maltratado, herido, Él te consuela. Si has venido cansado, Él se lleva tus cargas. Si tú estás lleno de problemas, Él te va a libertar de esos problemas. Si tú has venido enfermo, Él te va a sanarte. Amén. ¿Sentirás dolor? Sí, pero créalo, que Él te sanó. Todo va a ser por acto de fe, hermano. Todo va a ser por acto de fe. ¿Te va a doler tu dolor, tu enfermedad? Sí, te va a doler. Pero todo es por tu fe. Tú dígale, Señor, dice que tú me has sanado. Entonces, aunque me duele, te seguiré diciendo que estoy sano. ¿Te duele más fuerte? Señor, tú me has sanado. Espíritu inmundo, tú no me vengas con mentira. Mi Cristo me sanó. Amén. Aférrate en eso si estás pasando por enfermedad. Amén. Porque Él viene a consolarte. Él no ha venido a mirarte, hermano. Él no ha venido a mirar. Él no ha venido a perder su tiempo aquí. Sino que ha venido a restaurar, a levantarte, darte sanidad y darte nuevas fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Él no ha venido acá solamente a mirarte, a ver cómo estará mi siervo, cómo estará mi sierva. No. Porque dice su palabra, Él viene a consolar a aquellos que están mal, aquellos que están llevando dolor y sufrimiento. ¿Y sabes por qué nuestro Señor Jesús sabe? Porque Él caminó en la tierra. Él caminó, hermano, cuando había ancianos llorando. Aquellos sufrían, hermano, 10, 12 años de enfermedad. Aquellos hermanos que estaban llenos de lepra, pero Dios los sanó.
Él sabe cómo es esta tierra. Por eso Él dice, ¿no? Él viene a sanar esos corazones. Y esa persona no acaba, dice, no acabará en disolución. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Cuánta ternura. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor a su nombre. Él nos llena de amor. Y si tú tienes amor, hermano, vas a dar amor a tus enemigos. Amén. Los hijos de Dios, hermano, tienen que amar a sus enemigos. Tienes que amarlo porque tienes amor. Antes a nuestro enemigo le odiábamos. ¿Y quién te ponía ese odio? Eran los demonios. Porque tú estabas viviendo apartado de Dios. Tú odiabas al vecino, odiabas a la vecina, odiabas, hermano, a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace el enemigo. Amén. Pero cuando tú recibiste al Espíritu Santo, cambió la historia. Ahora ya no odias, das amor. Amén. Hay otros que se sorprenden, hermano. Muchos se sorprenden. Antes que odiabas, ahora vas a dar amor. Se sorprenden. No sé con ustedes ha pasado. Conmigo ha pasado. Yo que tú, hermano, yo no voy a ese lugar. Así si a mí hubiera hecho, yo no voy. Pero yo lo hice, hermano. Hay que ser, ¿no? Tú no es tu valentía, sino es que el Espíritu Santo te guía. Amén, gloria a Dios. Para que tú lo haces. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hijo de Dios no va a decir, no? Yo soy un siervo de Dios, usado por Dios, yo soy sierva de Dios, yo profetizo, yo hablo de ti, Señor, y odiando a tu enemigo. Así no es hijo de Dios. Y peor cuando no pides perdón. Donde no hay perdón, hermano, el Espíritu Santo no habita. Otros dicen, yo te perdono, pero solamente de labios, su corazón sigue lo mismo. Qué mal, hermano. Hay que pedir perdón de corazón. Si quieres ser usado por Dios, pedir perdón de corazón. Ama a tu enemigo. Amén, a su nombre. Porque tenemos al Espíritu Santo. 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Amén. Y murió por nosotros, por nuestros pecados. ¿A cuánto de ustedes Dios la agarró en sorpresa? Lleno de tu problema. A mí me sorprendió Dios un día. A mí Dios me sorprendió un día. Lleno de mi problema, hermano. Lleno de mi problema. Y llegó en momento preciso para libertarme y para ser un siervo de Dios. Amén. Igualito contigo ha pasado. Llega en el momento preciso para que te liberta y para que te conviertes una hija de Dios, un hijo de Dios, a su nombre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Imagínate, hermano. Dios es lo que hace. 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por uno. Yo te pregunto, así como Cristo murió en la cruz, ¿alguien te puede defender en este mundo? Nadie lo va a hacer, hermano. Ni tu mejor amiga, quizás ni tu esposo, ni tu esposa. ¿Qué harías? Un delincuente viene y dice, ¿sabes qué? Tu esposa me debe tanto dinero.
Y si no me paga hoy, en este instante, yo lo mato. Y si no hay plata, ¿qué haces? El esposo dirá, ¿qué va a decir? El esposo, se le ama, dirá, pues, mátame a mí. Y si no lo ama, dirá, ahí está mi esposa, haga lo que quieras. Pues. Hermano, a veces sucede. Pero nuestro Señor Jesús vino por el mundo entero. Amén, gloria a Dios. Amén. Él pagó por nosotros. Tú mismo sabes que Él lo han hecho. Así como Él hizo, nadie va a hacer en este mundo por ti. Nadie lo va a hacer, hermano. Nadie. Ahora yo te pregunto, lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿le estás valorando? ¿Estemos valorando lo que Dios ha hecho por nosotros? No lo estemos valorando. ¿Sabes por qué te digo, hermano? Porque siempre le fallamos a Dios. Amén. Tú dirás, yo no lo fallo. Tú te creerás perfecto. Tú te creerás santo. Pero delante de Dios, quizás hasta peor a lo que tú hablas estás haciendo. Amén. Amén. Solo Dios sabe, hermano, nuestro de entrada y nuestro salir. Amén, gloria a Dios. Una cosa es aquí y otra cosa es afuera. Amén. No hay otro sacrificio. Así que, hermanos, hay que servir a Dios con mucha reverencia. Estamos viviendo el último tiempo. ¿Qué va a ser si nos quedamos? Ahí sería lo más terrible, hermano. Ahí sería lo más terrible de nuestras vidas. Yo predicaba, yo hablaba de ti, Señor, pero ¿por qué me he quedado? ¿Por qué me he quedado? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo habrá estado nuestra vida espiritual? ¿Viviendo en doble vida? El único, por esa causa te puedes quedar, no es por otra cosa. Amén a su nombre. Por eso, hermano, nosotros no hay que dar lugar a esta carne. No hay que dar lugar a esta carne, hermano. Si tú das lugar a la carne, estás dando lugar al enemigo. El enemigo te va a destruir tu vida. Va a destruir nuestras vidas, hermano. Amén a su nombre. De eso hay que cuidarnos. Porque el Señor nos advierte en su palabra. A su nombre. Vamos a abrir la Sagrada Escritura. Romanos 12, versos 1 de Corintios. ¿Amén? Primera de Corintios 12, 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios, hermano, que todos nosotros en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Este nos está hablando, ¿no? Que somos templo de Dios. Amén. Que tú, hermano, al momento que tú te has convertido en un hijo de Dios, eres parte de Cristo. Todo lo que hacías antes, ya fue, hermano. Y ahora, si tú eres parte de Cristo, cuerpo de Cristo, así como Cristo caminó, nosotros tenemos que caminar. En primer lugar, Cristo caminó
en santidad. Cristo no sabió odiar, no sabió tener enemigos. Enemigos sí a tener cuando Él empezó, hermano, a hacer cosas grandes para Dios. Él no se discutía con nadie, así como nosotros discutíamos, hermano, con todo el mundo. Nosotros hemos discutido, ganándonos problemas en aquí y en otro lugar. Amén. Pero ahora que somos cuerpo de Cristo, ahora, hermano, ya nos servimos para eso. ¿Sabes por qué? Porque amamos a Dios. Amamos a Dios. (28) A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros, en los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. A su nombre. Hermano, qué hermoso, ¿no? Tener todas esas cosas. Qué hermoso es ser guiado por Dios. A veces uno, ¿no? Por ambicioso espiritual queremos tener todo, hermano. Pero dice la palabra de Dios, pida nomás y el Señor te va a dar sin acepción de personas. Cuando tú eres ambicioso de buscar a Dios, lo vas a tenerlo, hermano. Pero es muy difícil que va a ser ambicioso. Somos ambiciosos terrenales, hermano. Somos ambiciosos terrenales. Quieres comprar casa, quieres comprar carro, ambicioso en todo. Pero tu vida espiritual te da una ociosidad para que tú lecturas la palabra de Dios. Te dice, vamos a orar, vamos a orar. No, hermano, mucho, duele mi rodilla. No lloras, no quiero llorar más porque me voy a secar sin lágrimas. Santo Padre, entonces, ¿qué cosa? Amén. Y eso nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que servir a Dios, hermano, así. Si Jesús oraba, ora y ora y ora por horas. Siendo Dios oraba. ¿Y nosotros quién somos para no orar? A su nombre. Vamos a ver, hermano, con esto terminamos. Amén. Efesios 1:23. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Hermano, la presencia de Dios está en todo lugar. Aquel que le busca, en Efesios 1:23. Él se mueve su poder en donde le buscas, hermano. No solo aquí está. Su poder se mueve en todo lugar. Amén, a su nombre. Donde tú lo buscas, ahí está el poder de Dios. Amén. Así que, hermano, les insto que busquemos a Dios. Así como en aquellos tiempos los apóstoles empezaban a hacer grandes cosas y nosotros tenemos que hacer igualito. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que hacer algo lo mejor para Dios, rescatar almas para Cristo. Amén. Amén. Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.